¿Cómo vivir para Dios en un mundo de pecado? ¿Cómo vivir para Dios en un mundo de pecado? Y la primera pregunta que quiero hacer aquí es, ¿qué significa ser espiritual? ¿En qué consiste la espiritualidad? Y es una pregunta muy importante estando en la iglesia por varias razones. La primera, hay falsos conceptos de lo que es una verdadera espiritualidad. Ciertas manifestaciones del Espíritu, ciertas doctrinas, ciertas prácticas y ciertas iglesias aseveran que son las únicas que son espirituales. Aseveran que son las únicas que tienen la verdad. Y la verdad absoluta solo la tiene una persona. ¿Quién es? Dios. Hay una verdad absoluta que la tiene Dios. El resto de las personas, las comunidades, las creencias, los credos, las doctrinas pueden equivocarse. Así que para usted ser espiritual, más allá de buscar una iglesia, más allá de buscar una comunidad, usted debe buscar directamente la palabra del Señor. Digan amén. Segundo, hay malos modelos de lo que es una verdadera espiritualidad. Y son personas que promueven falsos conceptos de la espiritualidad. Cuando nos dicen quizás cosas que realmente no son la verdad para ser espirituales. Cuando hay personas que le dicen que la espiritualidad se puede comprar, que la santidad se puede lograr a través de ciertos conceptos, como muchas veces negocios que se hacen dentro de una iglesia a través de una doctrina errónea. Esto debilita la espiritualidad. Tercero, la iglesia necesita hombres y mujeres realmente espirituales para ser más fuertes e impactar el mundo. Hay un texto que dice que Jesús o Dios está buscando adoradores que le adoren. Y lo dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque es necesario, dice. Estoy buscando esa palabra porque es necesario y dice porque no todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo puede llegar a ser espiritual. ¿Por qué? Porque no todos quieren concebir en su corazón a Dios. Porque para muchos es más fuerte el mundo. Porque para muchos es más fuerte las obras de la carne. Para muchos es más fuerte el pecado. Para muchos es más fuerte el pasado. Y cuarto, la iglesia necesita saber lo que significa ser creyente espiritual para saber cómo ayudar también a otros. O sea que usted no podrá ayudar a otro hasta que no sea ayudado usted. ¿Qué dice la Biblia? Que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ¿qué pasará, David? ¿Qué pasa en el primer hueco? Ayúdeme. Y el otro, ayúdeme a qué si los dos estamos ciegos y cayendo. Así que para poder ayudar a otras personas hay que buscar la espiritualidad. Los autores de la Biblia tratan este tema en abundancia. Quiero soltarle para que escriba algunos. En el Antiguo Testamento está, por ejemplo, Isaías 58, en el versículo 5 al 14. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24. Y Miqueas 6, del 6 al 8. Solo le voy a citar para empezar a predicar este tema. Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 23 al 27. Mateo, capítulo 25, desde el versículo 34 al 40. Santiago 2, del 14 al 17. Gálatas 6:3. Apocalipsis 3:15. Y podía nombrar muchos otros textos que nos ayudan a desarrollar una vida que no nos deje pecar. Una vida en un mundo que aunque nos está jalando hacia el pecado, Dios nos da la estrategia. Y todos estos textos se los di para que los escriba, pero quiero hablar hoy de uno en especial. Y es
de un hombre llamado Daniel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha leído el libro de Daniel? Dice la Biblia que Daniel es uno de los hombres que no se le conoció pecado. Amén. Si alguien tratara de examinar el libro de Daniel y dónde está Daniel en la escritura, podría detenerse y entender que Daniel no tuvo pecado. Daniel fue un hombre íntegro. Daniel fue un hombre que pasó toda su vida y pudo decir que literalmente... Eso, gracias, ciérrela toda eso. Si alguien va a salir, no podrá. Amén. Y vivir en un mundo tan difícil y no pecar es porque debe tener una esencia muy fuerte en su corazón. Debe tener una estrategia muy especial y debe tener unos principios muy aferrados en su alma para no caer. Y quiero decirle que entonces cuando yo veo a Daniel, el no pecar y el no caer en este mundo no tiene que ver con la familia. No tiene que ver con el sitio donde vive, sino tiene que ver con cosas de su corazón. Asimismo, si una persona peca, no siempre tiene que ver con su pasado, no siempre tiene que ver con las personas que están a su lado o el lugar donde vive, sino que algo que nació en su corazón lo hizo pecar. Así que voy a romper hoy una estructura. Diga, ¿cuántos dicen amén? Voy a romper una estructura de alguien que quizás ha dicho, yo peco es por causa de mi papá, de mi mamá o de lo que he visto. Voy a romper eso hoy, porque es necesario que empecemos a vivir en un mundo difícil, pero con un Dios que nos sacó de este mundo para vivir una vida mejor. Digan amén. Quiero empezar con el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 3. Alguien que por favor nos ayude. Solo les voy a dar 3 cosas de lo que significa vivir para Dios en un mundo de pecado. 3 cosas de lo que significa vivir para Dios en un mundo de pecado. Versículo 1 al 3. Traigan a todos esos niños, tráiganse a todos esos muchachos, porque aquí los vamos a esclavizar. Primero, para poder vivir para Dios en un mundo de pecado, hay que soportar las consecuencias de los pecados de otros. ¿Cómo, pastor? Muchas veces usted está enfrentado a vivir circunstancias que usted no debiera estar viviendo, pero que las está viviendo por causa de los errores de otras personas. ¿Y sabe mucha gente qué hace? ¿Y yo por qué tengo que vivir esto? ¿Y yo por qué tengo que soportar lo que pasó con mi mamá y con mi papá? ¿Y yo por qué tengo que soportar estas circunstancias de vida por causa de un pastor, por causa de un líder, por causa de una persona que estaba arriba de mí? Y entonces es cuando rechazan el vivir con Dios y se aferran a la amargura, se aferran a la ira, se aferran al dolor. Pero dice la Biblia que a este muchacho lo cogieron de niño. Ahora, ¿él tenía la culpa? Pregunta, ¿él tenía la culpa? No, pero una de las cosas que determina que una persona salga adelante es que no ande preguntando por qué, sino que aprenda a llevar con valentía quizás lo que no pudo hacer su papá y su mamá y lo haga él. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que su papá y su mamá no pudieron hacer por usted. Ahora, ¿sabe qué le va a hacer vivir a su hijo? Le pregunto, ¿le hará vivir lo mismo que le hicieron vivir a usted? ¿O será el que ponga el cambio? Andamos preguntándonos por qué nos hicieron sufrir. Andamos preguntándonos por qué nos tocó lo duro de la vida. Andamos preguntándonos el por qué nos tocaron las circunstancias más difíciles. ¿Sabe qué quiso decir Daniel con este pasaje o qué quiere decir? Para que no entres en el mundo, aprende a entender que lo que te tocó a ti lo puedes pasar. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos llorando porque no estamos tan bien como quisiéramos. ¿Cuántos quisieran de esta fila tener más plata? Como 10. ¿Cuántos de esta fila quisieran tener más amor? Eso quería decir plata, ¿cierto? Ya estaban listos a dar un grito, ¿sí o no? Y todos siempre queremos algo más. ¿Cuántas mujeres quisieran tener un mejor marido?
Pensó que iba a decir mejor plata, ¿sí o no? Eso es. ¿Cuántos hombres quisieran tener una mejor mujer? Ay, ya ninguno, mire ya. ¿Cuántos hijos hubieran querido tener un papá excelente? Una mamá excelente. Un hogar excelente. Pero nos tocó cargar, no voy a decirlo por ustedes, sino por alguien de pronto de otro lugar. Tocó cargar con un papá borracho. Tocó cargar con un hogar destruido. Y tocó cargar con una vida que no fue tan benévola. Quizás tocó cargar con un lugar donde hay para el desayuno, pero como dicen, en la mañana caldo de ojo, pero en la tarde, ojo, que se acabó el caldo. Y entonces muchos saben la historia de lo único que hay es papas y arroz, ¿sí o no? Y entonces usted se levanta y dice, ¿pero por qué papas y arroz? Y entonces Dios dice, porque tú vas a romper una historia. Aleluya. Porque tú vas a romper una historia que no pudo romper tu papá. Porque tú vas a romper una historia que no pudo romper tu mamá, que no pudo romper tu abuelo. Porque el mundo trataba de llamar a Daniel. Es más, el mundo se lo cargó. Nabucodonosor en la Biblia es tipo del mundo. ¿Y sabe qué hizo? Se lo llevó de niño y quería mostrarle a este niño que ese mundo era mejor. Pero Daniel nunca salió de sus principios. Porque él estuvo dispuesto a romper un molde mundano. Él estuvo dispuesto a quebrantar un molde que le quería arraigar Nabucodonosor. Entonces quiero decir, lo primero es que muchas veces los juicios quieren apartar a los hombres de Dios de sus promesas. Muchas veces un juicio sobre la casa de uno, muchas veces el juicio de un pecado va a hacer que el hombre de Dios se vaya. O puede hacer que ese juicio haga que el hombre se acerque. ¿Me está entendiendo, hijo? El juicio de Dios que hubo en el papá y la mamá va a hacer que nosotros nos apartemos de Dios. O va a ser, usted toma la decisión. ¿Me está entendiendo? Daniel, ¿a qué edad tomó la decisión? No, él tuvo que hacerle un discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Él tuvo que bautizarse. Él tuvo primero que hablar en lenguas. ¿Qué tuvo que hacer? Mirar hacia su papá, hacia su mamá, hacia su familia y decir, ¿qué hago, Señor? Porque dice la Biblia que cuando hubo el exilio, muchos se quedaron. ¿Se ha leído la historia, Carlos? Claro, usted es un lector de la Biblia increíble, tremendamente. Y dice que cuando salieron, Nabucodonosor dijo, ¿cuántos se van conmigo? Y dice que mucha gente dijo, nosotros nos quedamos aquí, en nuestra tierra. Y dijo, entonces se morirán, porque aquí yo soy el que mando. Cogieron al niño, cogieron a Daniel y se lo llevaron sin su papá y sin su mamá. Y quiero decir esto, cuando viene un juicio, casi siempre los que llevan, ¿cómo se dice? Para no decir llevar del bulto. ¡Eso! Los que llevan las consecuencias. Pero aquí en Ciudad Bolívar se diría llevar consecuencias. Los que llevan las consecuencias son los pelados. El pelado no puede decir, no me lleve, porque él todavía no tiene la posición. Pero ¿sabe qué sí tenía Daniel? ¿Sabe qué sí tenía? Una posición. Y él dijo, ustedes me trasladarán a donde quieran, pero yo nunca dejaré de creer en mi Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere transformar la historia? Transforme la historia no por lo fiero que sea, lo duro que sea, lo harto que trabaje, lo terrible que sea. Transforme la historia cuando usted tenga una posición. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué fueron llevados? Ay, quiero decirle algo. ¿Por qué fueron llevados todas estas personas en cautiverio? Lo dice la Escritura, quiero que lo escriba. Por orgullo, Segunda de Reyes 20. Por orgullo, Segunda de Reyes 20. 2. Por la idolatría, Segunda de Reyes 21.
Tercero, por ser violentos. Segunda de Reyes 21:16. Y cuarto, por la rebeldía espiritual. Jeremías 36:21. El castigo o el juicio tomó forma humana. ¿Cómo se llamaba esa forma humana? Nabucodonosor. Hoy en día, ¿cómo se manifiesta el juicio que hay sobre los padres cuando un hijo se descarría? No hay nada más doloroso, ¿sí o no? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano. No hay nada más doloroso que ver a un hijo sufriendo. No hay nada más doloroso que ver a un hijo descarriado. Nada, nada, nada. Lo demás usted lo podrá pasar. Si usted tiene hambre, ¿cuántos papás han aguantado aquí hambre alguna vez? ¿Sí? Levante la mano aquí el que alguna vez ha aguantado hambre. ¿Cómo se siente aguantar hambre? Se siente un vacío, pero usted lo llena. Pase un día, 2 días, usted lo llena, no importa. Pero ¿alguien ha visto un hijo descarriado? ¿Y cómo se siente? No se siente un vacío. ¿Sabe qué se siente? Un dolor, porque uno pierde esperanza. Uno pierde sus sueños y uno lo pierde todo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Voy a decir esto. A pesar de todo el castigo y el juicio que había tomado forma, Dios tenía una intención en un muchacho llamado Daniel, y era de cambiar la historia. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces en nuestra vida se ha manifestado el juicio de Dios? Yo le puedo decir algo. El juicio de Dios no solo se manifiesta temblando la tierra. Hay gente que dice, los juicios de Dios están por venir. No, esos serán los juicios para el fin. Pero más antes han habido juicios. Y está el juicio de Dios por el pecado. Y ese juicio trae una connotación, y es que de su mano trae la misericordia. De los juicios que se está hablando, de los juicios que ya no van a tener misericordia, que son los juicios de la venida del Señor. Pero del juicio que yo le estoy hablando es ese momento duro y difícil que Dios permite para que haya alguien que se levante y diga, no obraré conforme obró todo el mundo. Es de esa clase de juicio que hace que un hombre se despierte a un nuevo tiempo. Es esa clase de circunstancia difícil que lo hizo llegar a usted aquí y sentarse a escuchar a este predicador. Mira al que se suele, dígale, ¿qué le hizo llegar usted hasta acá? ¿Hasta dónde llegamos un día nosotros con nuestro pecado? No sé si conoce los grandes pastores de aquí de Colombia, pero en su gran mayoría todos tuvieron una vida terriblemente difícil. ¿Sabe de dónde salió Enrique Gómez? Enrique Gómez era uno de los brujos más reconocidos de Colombia. Lo visitaban desde Europa, lo visitaban para hacerle consultas y sanar gente. Dice que el tipo tenía un espíritu directamente del diablo de adivinación. Un espíritu que hacía que la gente supuestamente se le sanara, pero él sabía que esa era una atadura para que más adelante volviera la enfermedad doblemente poderosa. Porque siempre lo que hace el diablo se lo cobra. En cambio, lo que hace Dios es eterno, bendito y es gratis. Ay, ¿cuántos dicen amén? Pero pregunto, ¿cómo vivir para Dios cuando me enfermo? Y no sé por qué me enfermo, hermana. ¿Cómo vivir para Dios si estoy arruinado y no sé por qué estoy arruinado? Y entonces viene la respuesta de Dios. Aprenda a vivir en este momento donde están habiendo juicios para Dios. Aprenda a vivir a pesar del dolor. Aprenda a vivir a pesar de la angustia y de la aflicción. Aprenda a vivir una vida para el Rey. Aprenda que aunque nadie ore, usted debe orar. Que aunque nadie ayune, a ver los que están ayunando, grito de júbilo. Si están en ayuno, hermanos. Grito de júbilo. Amén. ¿Quién vive? Pregunta. Tengo que hacer esta pregunta. Carlos, ¿cuánto habrá sufrido Daniel?
Yo esta mañana me arrodillé, me levanté eran las 3:50 porque tenía que ir a recoger a los muchachos. Están hospedados por allá en la 66 con primera, el cerro, allá en la Chapinero Alto. Me levanté muy temprano y pensaba en esto. ¿Cómo pudo sufrir el niño que le quitaron sus papás? ¿Cómo pudo sufrir el niño que cuando él hablaba de pronto de pequeñito con sus amigos era el mismo idioma, pero allá él no entendía nada? Eso es terrible, estar uno en una tierra que uno no entienda. Yo no sé si alguien ha llegado a la iglesia y dice, no me siento bien acá. Nadie, ¿cierto que no? Pero es terrible uno estar, que le estén dando un idioma que uno no entiende. Eso le estaba pasando a Daniel. Estaba bajo unos principios morales que él no quería tener, que nunca los quiso aceptar. Sufrió. Y lo más terrible es que fue tomado prisionero, llevado al exilio. Nunca más vio a sus padres, nunca más vio a su familia, nunca más vio a Jerusalén, nunca más vio el templo donde su papá y su mamá le dijeron que fuera. Sin embargo, a Daniel le enseñaron algo que nunca se le olvidó, y fue aprender a confiar en Dios. A mí se me pueden olvidar muchas cosas. Y las pruebas a veces nos hacen hablar cosas que no son. A veces la prueba, ¿sabe qué le hace a uno pensar, Carlos? Me voy a morir. La prueba le hace a uno pensar, nunca va a llegar lo que soñé. Esta muchacha, ¿dónde está Kelly? ¿No está? No, salió. Ellos vinieron aquí, no sé si alguien se acuerda, hace ¿como cuánto? Como unos 4 años. Unas primicias vinieron ellos 4 años a compartir con todo el grupo. Y cuando ellos vinieron, Dios me dio una palabra para ellos. Les dije, Dios me habla a mi corazón. Bueno, les di la palabra, una palabra profética especial. Solo a ellos 2, todo el grupo no. Entonces ellos lucharon todo el tiempo por hablar el mismo idioma de todo su grupo. Hasta que Dios les dijo, ellos no hablan lo mismo que usted. Usted puede estar metido con gente que Dios dice, aunque sean de su familia, tendré que sacarlo. Lo va a exiliar. Pero ¿sabe para qué? Para que hable un idioma que aunque usted no entiende, es el idioma que le va a beneficiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué significa el exilio? Que tendré que volver a aprender cosas que a veces a mí no me resultan claras entenderlas. Dios saca a estos muchachos, si se los lleva, escuche bien esto, se los lleva no de la iglesia porque los tiene en la iglesia del pastor, pero les dice, los voy a empezar a llevar a ustedes los 2 solos. Y estos 4 años fueron una bendición para ellos. Pero vino en diciembre un pastor y fue el que nos ministró en la convención en el mes de enero. ¿Y sabe a quiénes llamó explícitamente? A ellos 2. Y les dijo, ustedes 2 chuchos. Y lo mismo que yo le había dicho a ellos. Hace 4 años lo estaba yo escuchando de ese pastor de apellido Campaña. Lo estaba escuchando ahí y yo me quedé impresionado. Y me dice ella, mire pastor, el Señor hoy me dijo, ayer cuando estábamos hablando me dijo, pastor, es que es tremendo. La palabra de Dios, cómo se confirma el corazón cuando Dios nos quiere cambiar el idioma, cuando Dios nos quiere sacar. ¿Por qué? Aprendemos a vivir en un mundo difícil cuando nosotros estamos aptos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y no siempre estamos dispuestos. ¿Sabe por qué? Por nuestras pruebas. A veces nuestras pruebas son tan difíciles que no queremos escuchar, sino solo queremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo puedo imaginar a este muchacho soportando estas pruebas tan difíciles. Y quizás para muchos Dios no contestaba, pero no era que no contestara, era que estaba esperando. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento es el cumplimiento de una palabra. Entonces, versículo 4 al 6, alguien que se ponga de pie y lo lea.
Amén. Dice que el rey dijo: de todos esos esclavos, apártenme en unitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que le voy a decir. Para poder aprender a vivir en un mundo tan difícil de pecado y vivir para Dios, debemos entender que somos especiales. Mira al que está a su lado y dile: usted es muy especial. Usted estorba en el mundo. Digan amén. Usted estorba en el mundo. Dígale que se lo haga: usted estorba en el mundo. El día que usted vaya a pecar, ¿sabe qué le van a decir? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Sabe que uno de los grandes predicadores, escritores, John Maxwell, decía que un día encontró un predicador al cual invitó a la iglesia y daba el testimonio a aquel hombre y decía que él tenía una fuerte lucha con un pecado, y era con el pecado del alcohol? Dice que cada vez que él quería embriagarse, siempre llegaba una persona a hablarle de Cristo. Siempre llegaba alguien y le decía: pero usted no tiene cara de alcohólico, ¿por qué toma? No, nada, deme rápido ahí el licor y me voy a huir. Y decía que cuando iba huyendo, casi siempre él sentía que alguien lo estaba persiguiendo, hasta que un día él tuvo que parar. Dice que tenía 2 botellas en su mano y las empezó a derramar. Dice que cuando él estaba haciendo ese acto de fe, sintió que el que lo estaba persiguiendo se fue. Le pregunta el predicador: ¿quién era el que lo estaba persiguiendo? ¿Dios o el diablo? Ahí se la dejó. ¿Sabe por qué? Porque usted estorbará en el mundo. Y en el mundo está claro la persona de Satanás obrando. Pero también dice la Biblia: cuando ustedes estén en el mundo, yo estaré con ustedes, porque ustedes ya no son del mundo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de ese mundo. Hasta el fin de ese mundo. Por eso sus luchas no son relevantes para Dios. Por eso usted debe entender que tiene a un Dios que le va a ayudar en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero entender 4 cosas aquí en estos 2 versículos. Número 1, que Dios nunca dejó a Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Y aparte de eso, le colocó a su lado gente espiritual. Hermano Carlos, yo lo necesito a mi lado. Necesito que ore por mí. Necesito que me apoye. Y usted necesita de mí. Yo necesito a Luisa. ¿Por qué nos necesitamos? Porque solos. ¿Cómo? Y menos cuando nuestra vida ha sido tan difícil. ¿Por qué dice que colocó a su lado a Azarías, Ananías y Misael? ¿Por qué los colocó al lado? Porque Dios sabía que Daniel necesitaba ayuda en ese momento. Y hay circunstancias de la vida que han del pasado, que han traído sufrimiento y dolor. Y Dios, escúcheme bien, coloca a nuestro lado a alguien que nos apoye. Por eso la esposa de un ser humano debe estar dispuesta a apoyarlo. El esposo de una mujer debe estar dispuesta a apoyarla, apoyarse entre sí mismos. ¿Por qué? Porque siempre Dios colocará a alguien a nuestro lado. Al salir de aquí, mire a quién va a ayudar. Pero no. ¿Alguna vez se ha sentido pisoteado por alguien, hermano? Usted lo sabe que sí. Se ha sentido juzgado por causa de sus errores, por causa de su sufrimiento, de su dolor. Y muchos lo han señalado, como a mí. ¿Sí o no, David? ¿A quién más? ¿Mauricio? ¿A quién más? Yo creo que todos, ¿sí o no? Y hasta nosotros mismos, ¿sí o no? Si pudiéramos coger un rejo y lacerarnos para ver si descansamos un poco de tanto juicio. Pero ¿sabe qué dice Dios? En medio de ese tiempo pondré a alguien. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo? Pondré pastores en medio de ustedes
que los apoyen. Pondré pastores que pastoreen, y por eso es que los pastores no somos los que estamos adelante. ¿Sabe qué son pastores? Gente que ayude a cuidar al que no puede, gente que ayude a sostener al desvalido, gente que le ayude a dar la mano al caído, gente que ayude, hermano, y no que ponga sus pies para acabar de pisar. Necesitamos gente que tenga corazón de pastor en este tiempo. A su nombre. Lo segundo que hizo Dios en este tiempo sobre Daniel es que le dio algo que no tenía nadie. ¿Qué era? Dones naturales, física, mental y socialmente. ¿Cuántos dicen amén? O sea que lo que Dios, escúcheme bien lo que voy a decir, apréndase esto. Lo que el mundo le intentó quitar en su casa, Dios se lo va a multiplicar cuando esté en su voluntad. No, yo dijo mi pastor, me estaría quitando el pelo, gritando, saltando, botado a la silla. Voy a repetirlo, a ver si me acuerdo. Lo que a usted le quitaron en su casa, en medio de su familia, cuando usted llegue a la voluntad de Dios, Dios se lo dará multiplicado. ¡Eso! Así es. Ahora sí la entendieron. Es que nos quitaron muchas cosas. Nos quitaron muchas cosas. Pero ¿sabe qué dice Dios? Cuando llegues allá y te enfrentes a lo que son los juicios por los de tu casa, por los de tu familia, entenderás que tú eres especial. Y por eso dice que sobre él reposaba, hermano, algo tremendo. Dice que era mejor. No era que era mejor, era cuántas veces mejor. ¿Qué dice la Biblia? Que era 10 veces mejor que todos los príncipes que habían en la tierra de Nabucodonosor. Quiero entender aquí algo entonces. Dios primero nos da una compañía espiritual. Dios segundo nos da dones naturales. Pero tercero, Dios nos pone a hacer cosas que nos dan felicidad. ¿Cómo? ¿Será que Daniel iba a ser feliz de esclavo? Entonces Dios le quitó la esclavitud. ¿Y sabe dónde lo puso? Al lado de los reyes. ¿Cómo así? O sea que era un muchacho que era destinado a la muerte, al dolor, al sufrimiento, pero ahora Dios lo pone al lado de los grandes. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios hace eso? Usted se puede imaginar, hermano, hacia dónde estaba destinado Daniel si no tenía a sus papás. ¿Hacia dónde estaba destinado si ya tenía una religión? ¿Hacia dónde estaba destinado si tenía una sola lengua? Entonces sabe Dios que le dijo, le habla por medio del mismo Nabucodonosor y le dice, tráiganmelos y alístemelos por 3 años. ¿Sabe a qué lo pusieron? ¿Cómo? Dígalo, dígalo más fuerte. Dígale al que está a su lado, a estudiar. Y aquí encuentro algo tremendo. Hay gente que en medio del dolor de su familia dice, ya no quiero ni estudiar. Eso es pretexto. Ya no quiero ni trabajar. No quiero salir a hacer nada. Eso no es de Dios. ¿Sabe que entre más hayan momentos difíciles, más tiene usted que salir adelante? Porque en medio de la dificultad, ¿sabe a quién se va a escoger? A la gente más fuerte. ¿Sabe a quién se va a escoger? Al más valiente. Al más simpático. Díganle que por eso me van a escoger a mí. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién vive? Cuarto, dice ahí en el versículo que todos los días le llevaban una ración diaria. Y la ración diaria era de la comida que comía el rey. Dice la Biblia que así él no la aceptara, siempre se la llevaba. ¿Por qué? Porque cuando una persona se levanta a hacer lo que dice Dios, se levanta a vivir en la voluntad de Dios y no a lo que dice el mundo, Dios se encargará de darle aún lo que ni siquiera él ha pensado. ¿Quién vive? No, dele un aplauso bien fuerte al Señor. Dele un aplauso bien fuerte. ¿Usted le quiere servir al Señor, Cristian? ¿Usted vive en una empresa donde hay pecadores? ¿Sí? ¿Cuántos? Usted no los puede ni contar, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es bueno? Que digan en la empresa,
¿Usted cuántos evangélicos conoce? Eso es lo terrible, que los pecadores se conocen así. ¿Por qué los cristianos no? Eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? No tenemos por qué avergonzarnos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no se avergüence. ¿Por qué? Porque Dios lo va a exaltar allá. Estuve en una universidad con puros muchachos. Estudié, era un técnico y alcancé a estudiar 4 semestres. En los 4 semestres Dios me bendijo poderosamente y me puso adelante en muchas cosas. En muchas cosas. Yo me decían el cucho. No sé por qué, no tengo idea. Nada que ver con esa palabra. Pero bueno, son los jóvenes de hoy en día. Pero me decían así el cucho. Yo llegaba de primeras y me iba de última. Traía mis trabajos, si los trabajos eran para presentarlos el miércoles, yo los llevaba el lunes. Entonces, ¿sabe qué me decían? Uy, no, ¿qué pasó ahí? Me decían buen estudiante, ojo. No, se pasaron. Y yo veía a esos muchachos llegando allá, hermano, tarde, despelucados, no llevaban las tareas, descuidados. Y yo les decía, pero ustedes, ¿por qué no aprovechan? Pero Dios no me llevó no solo a estudiar, ¿sabe a mí qué me llevó Dios? A evangelizar, a mostrarles que ser evangélico tiene una bendición. Es de bendición, aunque se burlen de usted. Dios me llevaba a la provisión diaria. Yo tenía, a veces, yo veía a esos muchachos que salían ahí a la hora que pasa entre hora y hora, los descansos que hay, y sabe que salían con un cigarrillo, y a veces algunos con un tinto, y yo sabía que no era porque les gustara fumar y tomar tinto, sino porque no tenían un peso. Compraba yo, deme 5 tortas y 5 gaseosas, y le oraba al Señor a quien se las iba a dar. Entonces ya algunos ya después al salirse de, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Y yo ya sabía que venían era por puro interés, pero no me importa. Porque entre más yo les daba, ¿sabe qué hacía el Señor? Más me daba. Ya el otro día no tenía para 5, de pronto tenía para más. Un día salí, almorcé con algunos y me decían, ¿y usted por qué hace eso? Usted parece que fuera rico, tiene mucha plata. Y le dije, no, es que no tengo mucha. Lo que pasa es que tengo amor por ustedes. Daniel no tenía mucho, porque Daniel vivía en tierra extranjera, no tenía casa, no tenía carro, no tenía nada, pero tenía un Dios que dijo, si tú aguantas este momento, escuchen bien, si tú soportas este tiempo, te lo prometo que te pondré en un lugar que nadie más en la Biblia obtendrá, y lo tuvo. Póngase de pie. Yo no sé cuántos tienen hoy tensiones en su vida, cuántos hoy quizás están pasando por este tiempo. No sé cuántos hoy, escuche esto, quizás han sido llevados a Babilonia. Muchos quizás fueron transportados y están viviendo en una vida que usted dice, yo no me merezco vivir esto. Yo no merezco cargar con el error de mi papá y de mi mamá. Voy a decir esto, no siga llorando lo que pasa con su papá y mamá. Cierre sus ojos. No siga llorando lo que pasa con papá y mamá. Aprenda a levantarse y forje una vida propia para que Dios le bendiga. Levántese y trabaje, levántese y estudie, levántese y surja. No ande echando la culpa a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al mundo, a la vida. Haga lo que tiene que hacer. Y si le toca solo, hágalo solo. Y vuelvo a decir esto porque lo siento de Dios. Dios quitará personas. Sí, Señor. Porque le han hecho daño. Vienen personas a querer su ayuda. Escúcheme bien. Te voy a ayudar, no te metas tanto con Dios, te voy a ayudar, no creas tanto en la palabra. Y empiezan a darle a usted estrategias mundanas. Haga tal y tal cosa. Hoy Dios te dice que creas en Él, que te sueltes en su presencia. Te va a doler, te va a costar. Te va a costar lo que tú no te imaginas, hermano. Pero Dios te dice, te ayudaré.
Te ayudaré. Aprenderás un idioma que no conociste. Aprenderás no solo el idioma hebreo, sino aprenderás el idioma que te va a hacer surgir en este mundo. Y Dios pone en mi corazón, yo tal vez esto nunca lo he dicho, pero Dios habla a mi espíritu hoy. Y pone en mi corazón que hay muchachos aquí que espiritualmente se levantarán, pero juntamente con la espiritualidad Dios dice, serán inteligentes. Y les daré la oportunidad de sentarse con los grandes. Si alguien lo cree, levante la mano. Aprenderás la cultura aún de ellos y les enseñarás que la cultura de ellos sin Dios no vale la pena. Les enseñarás, escúchame bien, les enseñarás que todo lo que tienen no es tan grande como lo que tú tienes, que es a Dios. Levanta las manos. Yo siento la presencia del Espíritu Santo hoy. No llores por lo que no te dieron tus padres. Gime por lo que te va a dar tu Dios. No llores por lo que no pudo hacer tu papá y mamá. Gime por lo que puede hacer tu Dios por ti. Tal vez tu mamá o tu papá se fueron, te dejaron vacíos. Piensa en esto, Daniel tenía aproximadamente 12, 13 años, adolescencia, el momento más difícil, pero no se quedó en un vicio, no se quedó en un dolor, él se levantó. Dice la Biblia que era de los mejores, de los mejores, de los mejores. Dice que era 10 veces mejor. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Cierra tus ojos. Yo declaro que este joven está determinado a cambiar una historia, Señor. Te bendigo, hijo. Cambiarás una historia de años, de años, de años, de circunstancias y circunstancias, de quebrantos y quebrantos. Y podrás hablar un idioma que otros no han hablado a tu edad. El idioma que tú hablarás no lo entenderás mucho, porque dirán, eres joven, ¿por qué hablas así? Y tú dirás, porque Dios está en mí. Yo quiero orar por esto. Yo quiero orar por este idioma, hermano. Es un idioma que no entendemos. Es un idioma que otra gente no entiende. Pero Dios dice, te daré a que hables allá. Es más, dice la Biblia que afuera le cambiaron el nombre, pero Dios nunca le cambió el nombre a Daniel. ¿Sabe qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Cierre sus ojos. Cuando le cambiaron el nombre, le dijeron Belsasar, que significa Bel es protector o protegiendo a Bel, que era uno de los dioses babilónicos. Escúcheme bien, la verdadera espiritual no consiste en donde yo nazca. El nombre que me pongan no consiste en alejarme del pecado o distanciarme de mi familia, sino aprender a vivir con Dios en cualquier lugar donde Él me ponga, porque donde quiera que Él me lleve, me exaltará cuando fuere su tiempo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.